Una granja en medio de Yorkshire, donde el viento sopla tan fuerte que parece que quiera arrancarte las ganas de sentir. Un paisaje tan inmenso como solitario. Y en el centro de ese mundo áspero vive Johnny Saxby. Johnny tiene 20 y tantos años, pero la mirada cansada de quien lleva toda la vida peleando con algo que no sabe nombrar. Su rutina es tan dura como el clima. Se levanta al amanecer, alimenta el ganado, arregla cercas, se emborracha cuando cae la noche y repite todo al día siguiente. No hay nadie que lo espere al final del día con una sonrisa. No hay abrazos ni palabras suaves. Solo su padre, un hombre enfermo que apenas puede caminar, y su abuela, que sostiene la granja con esa dureza que parece haber heredado toda la familia. Desde fuera, Johnny parece un joven rudo y desinteresado, pero si miras un poco más de cerca, descubrirás algo más incómodo. Bajo esa rabia sorda se esconde un vacío que le pesa más que el frío. Una tristeza que intenta llenar con alcohol, sexo rápido en baños públicos y silencios que se le clavan en los huesos. Cada noche, cuando vuelve a casa medio borracho, Johnny se repite que esta es la vida que le tocó, que nada va a cambiar, que él no necesita nada más. Pero en el fondo, aunque no se atreva a decirlo en voz alta, sabe que todo eso es mentira. La granja empieza a resentirse con tanto abandono. El ganado enferma, las tareas se acumulan, las facturas crecen como una mala hierba que nadie arranca. Su padre, que cada día se deteriora un poco más, decide que necesitan ayuda urgente. Así que contratan a un trabajador migrante para que venga a echar una mano en la temporada de cría. Cuando Johnny se entera, no le hace ninguna gracia. No quiere a nadie más rondando su espacio. No quiere testigos de su miseria cotidiana, y mucho menos a alguien que pueda verle con claridad. Pero ese alguien está por llegar, y no se imagina que el recién llegado no solo viene a salvar la granja, también viene a desordenar todo lo que Johnny creía que era inamovible. La primera vez que ve aparecer a Jorge, un joven rumano con la mirada tranquila y los silencios largos, Johnny siente un cosquilleo que no sabe si es rabia, desconfianza o algo más peligroso. Gerge no dice mucho, solo observa con una calma que desconcierta. Una calma que contrasta con toda la aspereza de Johnny, como si fueran dos piezas incompatibles. Esa noche, mientras se acuesta con las botas llenas de barro y la cabeza cargada de alcohol, Johnny se convence de que no piensa dejar que ese forastero se meta en su vida. Pero tú, desde tu sofá, ya sabes que está condenado a perder esa batalla, porque hay gente que llega para quedarse, aunque uno no quiera. Desde el primer día, Gerge deja claro que no es un invitado sumiso ni un peón que acepte cualquier trato. Llega con su mochila al hombro y una serenidad que parece indestructible. Y si algo le molesta a Johnny, es justo eso, que no pueda sacarlo de quicio. Las primeras jornadas de trabajo juntos son una sucesión de silencios tensos y miradas que parecen medir fuerzas. Gerge observa todo con calma, los corrales medio derruidos, el ganado enfermo, el terreno que apenas da abasto. No hace comentarios, pero se nota que sabe lo que hace. Johnny, por su parte, se empeña en demostrar que no lo necesita, que puede con todo, que si la granja se está desmoronando es por culpa de la mala suerte y no por su propia desidia. Pero cada vez que Gerge arregla algo que él llevaba meses ignorando, una cerca rota, un ternero débil, le arde algo en la garganta. Esa mezcla de vergüenza y admiración que nunca ha sabido gestionar. Por las noches, cuando regresan al cobertizo donde Gerge duerme, Johnny se repite que todo esto es temporal, que cuando termine la temporada de cría, el rumano se marchará y todo volverá a la rutina de siempre. Una rutina vacía, sí, pero al menos previsible. Pero los días se alargan y la rutina empieza a transformarse. Porque aunque Johnny se empeña en mantener la distancia, hay momentos en que esa barrera se desmorona sola, cuando comparten un termo de café en mitad del campo, cuando los dos miran al horizonte sin decir nada, cuando descubren que trabajar codo a codo en silencio puede ser más íntimo que cualquier conversación. Una tarde, mientras trasladan ovejas a un terreno más alto, Johnny suelta un comentario sarcástico, una de esas pullas que usa como defensa, pero Gerge no responde con enfado, se limita a mirarle, a sostenerle la mirada con una calma que desarma cualquier ataque. Y en esa mirada hay algo que Johnny no soporta, porque es como si Gerge pudiera ver debajo de la rabia, de la dureza, de esa fachada que lleva años construyendo.
Esa noche, mientras se quita las botas embarradas y se tumba en su cama, Johnny siente que todo se le revuelve por dentro. Odia esa sensación, odia la idea de que un desconocido pueda moverle cosas que ni él mismo entiende. Pero al mismo tiempo, hay algo de alivio en que alguien por fin le vea de verdad. Los días siguientes, la tensión sigue creciendo. Ya no es solo incomodidad, es una especie de electricidad que se cuela en cada espacio compartido. Una pregunta que ninguno se atreve a formular, pero que empieza a ser imposible de negar. ¿Qué pasaría si dejáramos de fingir que no pasa nada? Y tú, desde tu sofá, sabes que la respuesta no tarda en llegar, porque hay deseos que no entienden de orgullo ni de miedo, solo esperan el momento exacto para estallar. Hay días que parecen cualquier otro. En apariencia, nada anuncia que algo importante va a pasar, pero a veces el universo decide que ya es hora de dejar de aplazar lo inevitable. Y ese día llega cuando Johnny y Gerge suben a las colinas a revisar el ganado. El viento sopla tan fuerte que les corta la piel, pero ninguno se queja. Están acostumbrados a ese clima, a ese silencio, a esa rutina que no da tregua. Pasan horas trabajando sin apenas cruzar palabra. El cansancio se mezcla con esa tensión que días no se disipa. Una tensión que se siente como un nudo en la garganta, como un hormigueo en las manos. Al caer la tarde, montan una tienda improvisada para pasar la noche allá arriba, demasiado lejos para volver a casa antes de que oscurezca, demasiado cerca uno del otro como para seguir fingiendo que todo es solo trabajo. Se sientan a cenar algo caliente, con las manos entumecidas y la respiración convertida en vapor. Gerge se quita los guantes con parsimonia y observa a Johnny con esa calma que tanto lo desarma. «Estás helado», dice en voz baja, señalándole las manos rojas. Johnny aparta la mirada, incómodo. «Estoy bien». Pero Gerge no se deja engañar. Le toma una mano con cuidado y se la frota entre las suyas. Ese gesto simple hace que Johnny sienta un cosquilleo que nada tiene que ver con el frío. Por un instante, ninguno dice nada. El silencio se llena de un pulso que parece propio, ajeno y necesario al mismo tiempo. Y entonces, cuando Johnny se da cuenta de que no puede soportar un segundo más de contención, sucede. Se miran con esa urgencia que lleva días creciendo, y el deseo, que hasta ahora vivía contenido en miradas y gestos velados, estalla de golpe. Johnny se lanza hacia él como quien se rinde y ataca a la vez, como si besarle fuera una forma de recuperar algo que no sabía que había perdido. Gerge responde con la misma intensidad, pero con un cuidado que desarma toda su rabia. El beso no es delicado, es una mezcla de hambre y alivio, de rabia y ternura, de dos vidas que no caben en los moldes donde las quisieron meter. Por un momento, Johnny siente que todo se apaga, la culpa, la soledad, la certeza de que está haciendo algo prohibido. Nada importa más que ese contacto. Se dejan caer sobre la lona improvisada, el frío de la noche se convierte en un detalle remoto. Y en ese espacio diminuto, donde nadie los ve, Johnny descubre algo que le aterra y le salva al mismo tiempo, que no está solo. Cuando la intensidad se apaga, se quedan respirando agitados, con el corazón golpeándoles en la garganta. Gerge le acaricia la mejilla con los dedos helados y susurra algo que Johnny no entiende del todo, pero que suena a consuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Johnny no siente la urgencia de huir. Esa noche, mientras el viento sacude la tienda y la oscuridad los envuelve, se quedan abrazados en un silencio que ya no necesita justificación. Un silencio donde, aunque todavía no lo sepan, todo acaba de empezar de verdad. Y tú, desde tu sofá, sabes que hay momentos que te cambian para siempre, aunque duren solo un par de horas y estén escondidos en una colina donde nadie más puede verlos. A la mañana siguiente, el sol se levanta despacio sobre las colinas cubiertas de escarcha. Johnny abre los ojos antes que Gerge. Durante unos segundos lo observa dormir con esa serenidad que a él siempre le ha faltado. Y en ese silencio lleno de aliento compartido, siente algo que no sabe cómo nombrar. No es solo deseo, es algo más profundo, una sensación de que, por primera vez en su vida, no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero claro, la realidad no tarda en colarse. La granja sigue ahí, con su rutina implacable y su padre enfermo.
Así que, cuando desmontan la tienda y vuelven a casa, John intenta convencerse de que todo lo que pasó en la colina fue un paréntesis, algo que puede guardar en un cajón y fingir que no cambió nada. Spoiler, no puede. Desde que cruzan la puerta, todo se siente distinto. Gerge ya no es el forastero al que desprecia por costumbre. Ahora es alguien que conoce su vulnerabilidad, alguien que le vio sin la coraza. Y eso, para Johnny, es tan liberador como insoportable. Durante el desayuno, su abuela y su padre hablan de las facturas, del ganado, del clima, de todo lo de siempre. Pero él no escucha nada, solo siente que Gerge, sentado al otro lado de la mesa, se ha convertido en un punto de gravedad al que su mirada vuelve una y otra vez. Los días siguientes transcurren en una rutina que ya no pueden fingir que es la misma. Salen a trabajar juntos, arreglan cercas, ayudan a las ovejas a parir. Y en cada tarea, en cada roce accidental, late la misma pregunta muda. ¿Y ahora qué somos? Una tarde, mientras revisan un cobertizo, Johnny no aguanta más. Se gira hacia Jorge con la respiración agitada, como si el corazón le fuera a explotar. Lo de allá arriba, empieza a decir, con la voz rota, fue un error. Jorge lo mira con esa calma que a Johnny le desconcierta y le irrita a partes iguales. No mientas, contesta sin alzar la voz. No fue un error. Johnny aprieta los puños, furioso por sentirse tan expuesto. Porque Jorge no discute ni se justifica, solo dice la verdad con una serenidad que a él le resulta insoportable. Esa noche, Johnny sale a beber. Se mete en un pub cualquiera, se emborracha hasta no sentir, hasta convencerse de que todo lo que le remueve por dentro es una ilusión, que mañana se levantará y todo volverá a su lugar. Pero cuando vuelve a casa con el cuerpo tambaleante y la cabeza llena de ruido, descubre que nada ha cambiado. Jorge sigue allí, sentado en la cocina, mirándolo sin reproches, como si supiera que toda esa rabia es solo miedo disfrazado. ¿Por qué no te vas?, gruñe Johnny, con la voz pastosa de tanto alcohol. Jorge no responde enseguida. Se levanta, se acerca despacio y le toma la cara entre las manos. «Porque no quiero», dice con sencillez, y en esa frase hay algo tan desarmante que Johnny se queda sin fuerzas para seguir huyendo. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento en que todo se decide, cuando alguien se queda, aunque tú hagas todo lo posible por echarlo. Después de aquella noche, algo cambia entre ellos. No es que todo se vuelva fácil, ni mucho menos, pero la tensión de pretender que no sienten nada se disuelve un poco, como si ambos entendieran que seguir mintiéndose es más cansado que reconocer lo obvio. Johnny, que nunca aprendió a ser blando, se muestra torpe cada vez que intenta acercarse. Un gesto, un roce, un silencio compartido que se convierte en su manera de decir «no me dejes». Jorge, en cambio, no parece tener miedo a la ternura. Si Johnny no sabe cómo empezar, él hace el esfuerzo de mostrárselo. Le cocina con calma, como si cuidar de otro fuera tan natural como respirar. Le enseña a limpiar un establo con más eficiencia, sin burlas, sin condescendencia. Y sobre todo, le mira de frente, sin asco, sin lástima, sin juicio. La primera vez que Johnny se deja abrazar en serio, sin sexo de por medio, se siente como un animal herido. No sabe dónde poner las manos, ni cómo sostener ese contacto sin que le dé vergüenza. Pero Jorge lo rodea con sus brazos y no se aparta, simplemente se queda allí, respirando despacio, hasta que Johnny deja de temblar. Pasan los días y esa intimidad crece. Ya no es solo un deseo físico, ni un secreto que comparten de noche. Es una complicidad que se filtra en todo, en el modo en que trabajan, en las miradas que se lanzan mientras limpian el establo, en la manera en que Johnny empieza a pensar nosotros en lugar de yo. Pero también es un proceso incómodo, porque Johnny está tan acostumbrado a la dureza que la ternura le parece un territorio peligroso. Cada vez que Jorge le muestra cariño sin pedir nada a cambio, se le revuelven las tripas, porque nunca nadie le enseñó que ser querido no es algo que haya que ganarse a golpes. Una noche, mientras comen sentados en la cocina, Jorge le pregunta algo que suena más inocente de lo que es. ¿Siempre ha sido así? Johnny no entiende. ¿Así cómo? Tan enfadado con todo.
La pregunta le pilla tan desprevenido que no sabe qué contestar. Se queda callado jugando con un trozo de pan, y cuando por fin habla, su voz suena más joven de lo que nunca le has oído. No sé, supongo que si no me enfado, me hundo. George no le contradice, no le dice que está bien ni que se le pasará, solo le pone una mano en la nuca y se la aprieta con suavidad, como quien consuela sin decir nada. Y Johnny, que no sabe cómo se hace esto de necesitar a alguien, se queda quieto, sintiendo que por primera vez el enfado no es más grande que el deseo de quedarse. Tú, desde tu sofá, sabes que a veces amar no empieza con fuegos artificiales. A veces empieza con un silencio compartido y el coraje de admitir que quieres aprender a hacerlo mejor. La calma que construyen a trompicones no tarda en tambalearse, porque el mundo fuera de esa cocina sigue siendo igual de duro, y Johnny no deja de ser quien es de un día para otro. Una mañana, el padre de Johnny sufre un nuevo ataque que lo deja aún más débil. La responsabilidad de la granja, que ya pesaba demasiado, cae ahora con todo su peso sobre sus hombros. Durante días, Johnny apenas duerme. Se despierta antes del amanecer, hace el trabajo de 3 personas y se obliga a no pensar demasiado en nada que no sea sacar adelante la cosecha, salvar los animales, mantener el lugar en pie. George intenta ayudar en todo. Se ocupa del padre, cocina, trabaja a su lado sin una queja. Pero George, en lugar de agradecerlo, se vuelve más arisco. Cada gesto de cariño le irrita, cada palabra amable le suena como un recordatorio de todo lo que no sabe manejar. Una tarde, tras un día agotador, George le pregunta si está bien. Johnny no contesta, se limita a beber una cerveza de un trago con los ojos clavados en la mesa. «Si no hablas, no puedo ayudarte», dice George, en voz baja. Y George explota, no contra él, sino contra todo, contra su padre enfermo, contra la granja que parece devorarle, contra ese afecto que no sabe cómo sostener sin sentir que se está traicionando. «No necesito que me ayudes», suelta, con la voz rota. «No necesito a nadie». La frase queda suspendida, como un balde de agua fría. George no se enfada, solo lo mira con una tristeza que duele más que cualquier grito. «Claro que sí», responde con calma, pero no sabes cómo pedirlo. Y Johnny, que nunca aprendió a decir «me importa» ni «me asusta», se queda mudo, porque sabe que es verdad, que siempre ha creído que necesitar a alguien es debilidad, que abrir la puerta a otro es una forma de rendirse. Los días siguientes, el silencio entre ellos se vuelve más denso que nunca. George sigue ayudando, pero su mirada ya no es la misma. Es la de quien empieza a entender que amar a alguien no basta si esa persona no está dispuesta a dejarse amar. Una noche, mientras recogen herramientas en el granero, Johnny se gira hacia él con los ojos llenos de algo que parece arrepentimiento. Pero George no espera disculpas. «Yo no puedo quedarme aquí para siempre», dice despacio. «Si quieres que me quede, tendrás que empezar a quererlo tú también». Johnny siente que el corazón se encoge, porque en esa frase hay una puerta abierta y una advertencia. Y él tendrá que decidir si cruza el umbral o se queda en la soledad que siempre conoció. Esa noche, cuando se acuesta solo, por primera vez no siente alivio por la ausencia. Siente un miedo antiguo. El miedo de que esta vez, si no hace algo, de verdad lo perderá todo. Tú, desde tu sofá, sabes que a veces amar no es un lugar cómodo. Es un espejo que te obliga a mirarte con brutal honestidad y preguntarte si estás dispuesto a cambiar. Hay momentos que no parecen importantes hasta que los miras en retrospectiva. Y para Johnny, el punto de quiebre no es un gran suceso dramático. Es un día cualquiera en que todo se desborda a la vez. El padre empeora. La granja se llena de problemas que no tienen solución rápida. Las facturas se amontonan sobre la mesa de la cocina como un recordatorio de todo lo que no puede controlar. Y George, que hasta entonces había sido su refugio silencioso, empieza a recoger sus cosas. No lo hace con rabia, no grita, no rompe nada. Solo empieza a guardar su ropa en la bolsa con esa calma que duele más que cualquier reproche. Johnny entra a la casa y lo encuentra así, doblando una camisa. Por un segundo se queda paralizado, como si su cuerpo entendiera antes que su cabeza que eso es real, que esta vez no hay marcha atrás. «¿Qué haces?», pregunta, aunque la respuesta sea obvia. George levanta la vista. Tiene los ojos tranquilos, pero en ellos hay una tristeza tan profunda que parece vieja. «Me voy», dice.
Esto no es para mí. Johnny siente que todo se le caiga encima, la rabia, la soledad, el cansancio, y esa certeza de que si lo deja ir, nada volverá a tener color. ¿Por qué? Suelta, con la voz rota. ¿Por qué no puedes quedarte? George suspira. Porque no quieres dejarme entrar. Esa frase le corta el aire, porque es tan cierta que duele. Y en ese momento Johnny comprende que no es culpa de la granja, ni de su padre, ni del mal tiempo. Es culpa suya, de ese miedo a necesitar a alguien, a mostrarse vulnerable, a amar sin condiciones. Durante un instante se queda mirando cómo George cierra la bolsa. Podría callarse, podría dejar que se vaya y así seguir siendo el hombre duro que no siente nada. Pero algo más fuerte que su orgullo le empuja a hablar. No quiero que te vayas, murmura. George se queda quieto, con la bolsa en la mano. No sonríe, no se acerca. Es como si esperara que Johnny diera un paso más. Que por una vez demostrara que no todo en su vida tiene que ser frío y a medias. Y Johnny lo entiende. Si quiere que alguien se quede, tiene que aprender a abrir la puerta. Se acerca despacio, le toma la mano con torpeza, con esa mezcla de vergüenza y necesidad que nunca antes había mostrado. Me asusta, confiesa, me asusta necesitarte. George cierra los ojos, y cuando los abre, hay en ellos algo parecido al alivio. A mí también, responde, pero prefiero tener miedo contigo que vivir huyendo. Y en ese instante, Johnny sabe que no puede dejarlo ir, que todo lo que temía perder ya lo había perdido hacía mucho, su capacidad de sentirse vivo, y que George es lo único que ha conseguido devolverle un poco de eso. Tú, desde tu sofá, sabes que a veces amar no se trata de estar listo, se trata de decidir que, aunque no lo estés, vas a intentarlo igual. Después de aquella noche en que George por fin se atrevió a hablar, algo cambia. No es que de pronto todo se vuelva perfecto, pero al menos dejan de fingir que no se necesitan. George se queda. No porque Johnny le prometa un final feliz, sino porque, por primera vez, ve en sus ojos la voluntad de intentarlo. Y esa voluntad es más valiosa que cualquier certeza. La mañana siguiente empieza igual que todas, con frío, con tareas, con la rutina implacable de la granja. Pero Johnny se levanta con una determinación distinta. Una certeza que no había sentido nunca. Que no puede seguir escondiéndose detrás de su rabia. Que si quiere conservar a George, tiene que aprender a hacer espacio para algo que no sea la costumbre de estar solo. Empieza con gestos pequeños, un desayuno compartido sin prisas. Un gracias que le cuesta pronunciar pero que George recibe con una sonrisa suave. Un silencio menos incómodo que todos los anteriores. Durante los días siguientes, George sigue ayudando con todo. Cura a los corderos enfermos, arregla cercas, limpia con paciencia. Y Johnny empieza a verlo todo con otros ojos. A notar la forma en que el otro convierte el lugar en un sitio menos triste. Una tarde, mientras reparan una tubería rota, Johnny se detiene un momento y lo observa en silencio. Por primera vez, no siente vergüenza de admitir que le importa, que esa calma suya le salva un poco cada día. ¿Por qué te quedaste?, pregunta, sin adornos. George se toma su tiempo antes de contestar. Porque cuando alguien te importa, no te vas a la primera. Esa frase se le clava a Johnny en un sitio que llevaba años cerrado. Un sitio donde no llegaba nadie. Hasta ahora. Esa noche, mientras cenan juntos, Johnny hace algo que nunca había hecho con nadie. Le habla de su padre, de la rabia de ver cómo la enfermedad se lo come poco a poco, de la culpa de sentirse atrapado, de esa soledad que empezó mucho antes de que George apareciera. George lo interrumpe, no da consejos, solo escucha. Y cuando Johnny se queda sin palabras, le toma la mano sobre la mesa. Ese gesto tan sencillo significa todo, porque por fin entiende que querer a alguien no tiene que doler siempre, que tal vez pueda aprender a dejarse querer sin sentir que está traicionando a algo. Los días pasan y poco a poco Johnny deja de escaparse cada noche a emborracharse. Empieza a llegar a casa con ganas de quedarse. Y aunque todavía no sepa muy bien cómo se hace eso de estar en paz, descubre que es posible. Que no es perfecto, pero es suyo. Una mañana, mientras alimentan al ganado, George le dice algo que suena tan cotidiano como definitivo.
Podríamos sembrar más hortalizas, este terreno da para mucho más. Y Johnny lo entiende. No es solo una idea práctica, es un proyecto en común. Una forma de decir, me imagino quedándome aquí contigo. Por primera vez, Johnny sonríe sin tener que forzarlo. Porque ese futuro, que siempre le había parecido imposible, ahora se siente al menos un poco más real. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el principio de todo. Cuando decides que vale más el riesgo de cambiar que la seguridad de no sentir nada. Los días empiezan a parecerse entre sí, pero de una forma distinta. No porque todo sea rutinario, sino porque por primera vez, Johnny siente que su vida tiene algo parecido a un propósito. Un motivo para levantarse cada mañana que no sea solo sobrevivir. George se queda, y su presencia transforma todo. La granja empieza a verse menos abandonada. Los corrales se reparan, los campos se siembran, el aire se llena de ese silencio cómodo que aparece cuando dos personas ya no tienen que fingir nada. Johnny, que siempre fue un hombre de pocas palabras, descubre que a veces no hace falta decirlas todas. Un gesto, un roce de manos mientras caminan por la parcela, una mirada de complicidad cuando cae la tarde, todo eso se convierte en su manera de decir te quiero sin que le tiemble la voz. Su padre sigue enfermo. Y aunque nada de eso cambia, Johnny deja de verlo como una condena. Porque ahora hay alguien que lo acompaña en el cansancio, que no le exige ser otra cosa que un hombre que hace lo mejor que puede. Una tarde, mientras arreglan la cerca del límite de la granja, George se detiene un momento a mirar el horizonte. El cielo está limpio, y el campo parece infinito. Este lugar podría ser hermoso, dice con voz tranquila. Johnny se queda en silencio, pensando que esa frase es más una promesa que una observación. Y por primera vez, no siente la necesidad de responder con sarcasmo. Solo asiente, con una media sonrisa. Contigo todo es más fácil, suelta, casi sorprendido de escucharse decirlo. George no hace un drama, no lo abraza de inmediato ni le dice grandes palabras. Solo le pasa la mano por la nuca con ese gesto suyo que significa te veo. Y eso basta. Las noches también cambian. Ya no hay huidas al pub ni sexo rápido para anestesiar la soledad. Ahora se acuestan juntos sin prisa, se quedan charlando en voz baja hasta que el sueño los vence. Y aunque Johnny no sepa si se pueda llamar felicidad, sabe que esto es lo más cerca que ha estado de ella. Una noche, mientras están tumbados en la cama, George le pregunta, ¿todavía te asusta que me quede? Johnny se queda un momento mirando el techo antes de contestar. No, dice con voz serena. Me asusta que un día no quieras quedarte. George se gira hacia él y sonríe. No voy a irme si tú no me echas. Y en esa frase, Johnny encuentra un alivio que no sabía que necesitaba. Porque el amor no siempre es un incendio que arrasa con todo. A veces es un fuego lento que calienta la casa cuando afuera hace un frío que te haría desistir. Esa noche, Johnny entiende que amar también es dejar que te amen. Y aunque todavía le queda mucho por aprender, al menos ya sabe que no tiene que hacerlo solo. Tú, desde tu sofá, sabes que este es el verdadero final feliz. No uno perfecto ni brillante, sino uno en el que dos personas deciden quedarse el uno con el otro. Aunque dé miedo, aunque cueste, aunque el mundo nunca lo entienda del todo. El tiempo sigue su curso, como si todo lo que ha pasado fuera solo el prólogo de algo más grande. El padre de Johnny empeora poco a poco, y la granja nunca deja de exigir más de lo que cualquiera podría dar. Pero algo esencial ha cambiado. Ya no está solo. Las mañanas empiezan a tener otro sabor. Ya no son despertares amargos con olor a resaca. Son tazas de café compartidas y silencios tranquilos, donde ninguno siente que tiene que pedir permiso para existir. George se convierte en un compañero en el sentido más profundo de la palabra. Trabajan hombro a hombro, cuidan al ganado, siembran hortalizas. Y cuando llega la noche, se abrazan sin necesidad de explicar por qué. Una tarde, mientras limpian el establo, Johnny se detiene a mirar a George con una ternura que todavía le sorprende. Se da cuenta de que, aunque siempre pensó que este lugar era una prisión, ahora empieza a parecer un hogar. Porque un lugar no es solo tierra y paredes. Es la gente que decide quedarse contigo incluso cuando no tienes nada salvo tu cansancio y tus ganas de intentarlo. ¿Crees que podrías vivir aquí siempre?, pregunta Johnny.
George alza la vista, con ese gesto tranquilo que se ha vuelto familiar. Si es contigo, sí. Johnny siente que algo se le afloja en el pecho. Esa cuerda tensa que llevaba años apretándole por dentro. Y comprende que a veces el amor no viene con promesas de eternidad, pero sí con la voluntad de quedarse cada día. En los días que siguen, empiezan a planear pequeños cambios. Quizá reparar la casa poco a poco, quizá criar más corderos, quizá, y eso es lo más importante, dejar de vivir como si fueran culpables de algo. Una mañana, mientras Johnny alimenta a los animales, su abuela sale al patio y se queda un momento mirándolo trabajar junto a George. No dice nada, pero en su silencio hay algo que suena a aceptación, aunque nunca llegue disfrazado de palabras amables. Johnny entiende que no necesita el permiso de nadie para ser quien es, pero aún así ese pequeño gesto de reconocimiento le sabe a reconciliación. Esa noche, cuando entran a la casa y cierran la puerta, Johnny se gira hacia George y le dice algo que hasta entonces no había tenido valor de pronunciar. Me haces querer ser mejor. George sonríe, como si supiera que eso significa más que cualquier declaración grandilocuente. Y tú me haces querer quedarme. No hay música épica, no hay un beso cinematográfico bajo la lluvia. Solo dos hombres cansados que se abrazan en el umbral de una casa fría. Y en ese gesto todo el futuro cabe de sobra. Tú, desde tu sofá, sabes que esta es la clase de final que importa. No uno perfecto ni brillante, sino uno en el que demuestra que vale la pena elegir la honestidad. Aunque duela, aunque asuste, aunque sea más sencillo no sentir nada. Porque amar, al final, es esto. Un lugar donde puedes volver cada día. Un sitio donde alguien te mire sin pedirte que seas menos. Así termina esta historia. Una historia que empezó con un chico que no sabía amar y acabó con un hombre capaz de imaginar un futuro distinto. Un recordatorio de que a veces lo único que necesitas es que alguien te enseñe que mereces algo más que sobrevivir. Si este resumen te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que amar de verdad siempre exige cambiar? ¿Te atreverías a quedarte cuando todo lo fácil sería huir? Si quieres más historias que no solo se ven sino que se sienten, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si crees que el amor siempre vale el riesgo, compartir este video con alguien que necesite recordarlo. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, porque siempre hay películas que nos enseñan que amar no es un error, es el comienzo de todo.